Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. El día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Jaime David Sánchez, nuestro quiropráctico, y nos tiene con un tema que a todos nos ha sucedido en determinado momento, y este tema es acerca de la tortícolis. Esta tortícolis es una manifestación que, como muchas de las lesiones musculares, no nos avisa, simplemente en cualquier condición aparece y es muy dolorosa. Primero que nada, bienvenido, Jaime. No, pues muchas gracias por invitarme. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes. El día de hoy nos hablas del tortícolis. Dime primero, ¿qué es la tortícolis? Para que el auditorio conozca más de esto. Es el nombre que se le da a un problema muy general que a mucha gente le pasa del cuello. Se hace una contractura en los tejidos, en los músculos, que nos provoca limitación al movimiento. Nos deja pues prácticamente sin mover el cuello, ¿no? Porque a la hora que lo movemos nos duele mucho, nos provoca mucho dolor. Esto es muy frecuente en mucha gente. Alguna vez lo hemos padecido todos, ¿no? Despertamos y con cierto dolor del cuello y limitación al movimiento, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones es muy frecuente, sobre todo con gente que ha tenido lesiones anteriores, ¿no? Que pudo haber empezado con un esguince cervical, algún golpe por alcance que nunca se atendió, y esto se convierte ya en una cosa más severa, como es la tortícolis, que nos empieza a generar mucho dolor y llega a durar hasta 2 o 3 días, ¿no? de dolencia. Claro, ya con los analgésicos, con los relajantes, pues es más llevadera la cosa, pero aquí lo ideal es corregir la estructura para que se libere la tensión, porque puede haber alguna compresión a nivel de la raíz nerviosa que esté generando esa inflamación en los músculos. Dentro de las cosas importantes de este padecimiento es que, pues aparente no hay una lesión previa. Estás tú, ahora sí que te vas a la cama bien y cuando amanece estás muy lesionado. ¿Por qué se da esto principalmente al dormir? Ahorita en el tiempo que estamos viviendo, que es muy estresante, ¿no? Hay gente que ya tiene estrés muy atrasado de mucho tiempo y no puede liberarlo, no lo libera, no hace ejercicio, no tiene alguna actividad física, no tiene el hábito de hacer ejercicio. Las posturas es muy importante también. Si es una persona que trabaja en una oficina, normalmente siempre está pues muchas horas sentada y metida en la computadora, ¿no? Sin soporte en la columna, siempre está en un mal hábito de postura. Y ese mal hábito de postura, haciéndolo recurrentemente, nos va a generar un problema a nivel del cuello. Hay que recordar que nuestro cuello es las vértebras son las que más movimiento tienen siempre. Entonces, esto viene de ser si estamos estresados, si tuvimos algún accidente, algún golpe anterior, que la mayoría de las veces hemos tenido caídas o golpes, casi todos lo hemos sufrido, ¿no? Pero normalmente nunca hacemos caso, siempre dejamos que pase y que ya que decía, como que ya ni me duele, pues ya lo dejo, ¿no? Pero sí, todas las lesiones casi siempre tienen ya previos avisos anteriores, ¿no? Y pues los sedamos, los disfrazamos y ya se lleva sin problemas hasta que aparece algo más mayor, ¿no? Después de levantarnos de la cama, esto también tiene que ver con una almohada inadecuada. Desde ahí, ¿no? Que no tenemos un buen soporte en nuestro cuello y pues amanecemos todos tensos. O no sabemos dormir adecuadamente, ¿no? Esto tiene que ver con la postura en que debemos dormir. Lo adecuado sería dormir boca arriba y de lado, nunca boca abajo. Un ratito está bien, pero no hacerlo el hábito de estar boca abajo, ¿no? En este caso, la postura al dormir va a tener una repercusión directa en la presentación de la tortícolis. Platícanos por qué es tan importante saber cómo dormir, qué posición es la adecuada. Nos hablas de boca arriba, pero la mayoría de la gente no está acostumbrada. Creo que es importante profundizar respecto a esto. Sí, bueno, hay que recordar que todos nos manejamos por hábitos, ¿no? Entonces tenemos el mal hábito de dormir boca abajo. No es adecuado dormir boca abajo porque en la noche es cuando se da la nutrición de los discos intervertebrales. Entonces la nutrición se da cuando tenemos la columna recta. Solamente la mantenemos recta cuando estamos boca arriba y de lado, en posición fetal. Si estamos boca abajo, pues ya tenemos la posición inadecuada, un brazo doblado y una pierna doblada, y pues ya toda la columna nos queda rotada. Esa rotación está provocando presión a nivel de los discos. Entonces no se da adecuadamente la nutrición en esos discos.
Y cuando lo hacemos, pues ya por hábito de muchos años, pues ya empieza a haber desnutrición a nivel de las estructuras, ¿no? Fíjate qué interesante, porque sí es muy notorio que los pacientes acudan a consulta. Incluso a mí me toca revisar a algunos pacientes, y dentro de la anamnesis, dentro de las preguntas que le realizamos, es común que los pacientes nos reporten que no descansan. Y ahora que lo mencionas, al no tener este fluido, esta nutrición, este contenido sanguíneo para que se dé la regeneración, pues va a generar un cansancio, amanecen cansados y no hay ese sueño reparador, o no hay esta formación para que haya una regeneración de los daños de los tejidos. Sí, definitivamente. Bueno, esto tiene que ver también desde la almohada en la que dormimos, un buen colchón adecuado. Hay gente que tiene ya colchones muy sueltos, ¿no? La vida de un colchón normalmente se maneja entre 5 y 7 años, cuando se voltea con regularidad, cuando lo volteamos cada mes. Hay gente que en la vida lo ha volteado, ¿no? Ya duerme como en una hamaca, ¿no? Y eso pues no tiene un soporte adecuado en las estructuras del cuerpo. Tenemos en la columna 4 curvas intervertebrales. Entonces esas 4 curvas deben tener un buen soporte. Si no hay un buen soporte, pues entonces queda toda descompensada la estructura. Pues es importante también una buena cama, una buena almohada, y sobre todo estar haciendo ejercicio regularmente. En este caso es información, son tips que son muy importantes, porque la mayoría de la gente los desconoce, y que estamos platicando que la almohada, la posición del dormir boca arriba es la más conveniente, adoptar una posición fetal, y la cuestión de un colchón, el cual nos proporciona el soporte, la firmeza, para que se pueda hacer este tipo de regeneración. Vamos al corte. A todo el auditorio le recordamos nuestros medios de comunicación con las personas del programa, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube. A todas aquellas personas que estén interesadas para profundizar respecto a estos temas, que nos hagan llegar sus preguntas, sugerencias, y directamente con los especialistas. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a un corte. Regresamos en Ciudad Salud. No se vayan. ¿Qué tal? Estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Para todo el auditorio quiero recordarles que el día de hoy está con nosotros el doctor Jaime David Sánchez, el quiropráctico, referente al tema de la tortícolis. Antes del corte mencionábamos los elementos que pueden ser factores determinantes y que van a contribuir en la tortícolis. En la presentación platicamos acerca de la almohada, acerca del colchón, acerca de la posición. A mí sí me gustaría que nos profundizaras, porque son temas que aparentemente todos lo hacemos, todos tenemos un colchón, todos tenemos una almohada, pero sí me gustaría que recalcaras bien las características, porque estoy seguro que ahorita que te lo pregunte, no es la única lesión que se puede presentar, porque estos elementos cotidianos, estos instrumentos para que nosotros podamos descansar, no estén cumpliendo la función adecuada. Sí, definitivamente hay que recordar que en todas las estructuras del cuerpo podemos lesionarnos por malos hábitos de postura, ¿no? La gente que más frecuencia tiene de lesiones en cuestiones de tortícolis pues es la que ha tenido accidentes, ya que ha tenido golpes fuertes, o que ha practicado deportes de contacto, como los que han jugado americano. Saben cómo se golpean muy fuerte con el casco y con todo, y las protecciones. El golpe es muy severo, ¿no? Y gente que ha tenido lesiones muy severas, por ejemplo, caídas de sentón. En un sentón repercute todo hasta el cuello. Es como una reacción en cadena, ¿no? Eso es algo que no... En realidad nuestras estructuras están todas unidas por tejidos. Entonces no podemos decir, bueno, me caí de sentón, pero y al rato ya le duele la cabeza, ya empezó a tener un dolor de cuello, ¿no? Entonces esto es muy común. La gente que hace esfuerzos también de repente descompensados, todo eso también genera mucha tensión, porque pues bueno, la fuerza que hacemos con los brazos también tiene mucho que ver, nos afecta también el cuello. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que todas las estructuras pueden ser lesionadas, pero en este caso si las dejamos, cualquier lesión que dejemos, pues va a aumentar tarde o temprano, ¿no? Con los mismos vicios posturales que tenemos, con los hábitos del trabajo, que también gente que está mucho tiempo sentada,
pues sabemos que es la gente que está más débil de sus tejidos, ¿no? Y más propensa a las lesiones. La almohada en particular, ¿qué recomiendas para evitar este tipo de lesiones? Que sea dura, que sea blanda, que tenga algún tamaño en particular. ¿Cómo debemos de usar nuestra almohada? Mira, lo ideal es que sea una almohada cómoda para cada persona. Todos somos completamente diferentes. Entonces recomiendan en los medios de comunicación la maravilla del siglo, ¿no? Las almohadas de las que son muy buenas en teoría. Pero la realidad es que todavía no son tan maravillosas, porque finalmente cada estructura es diferente. Tendríamos que hacer una almohada para cada estructura del cuerpo, ¿no? Lo ideal es que sea más o menos la altura de tu cuello a tu hombro. Es una almohada adecuada para ti. Y para otra persona puede ser más bajita o puede ser más alta, pero sí debe tener una buena firmeza. Que esté firme, una firmeza adecuada, también el colchón, para que tengas un buen soporte. Sí, está claro que por nuestra talla debe ser una almohada bastante amplia. Regular, y también se refiere a la firmeza. Entre más pesada sea el individuo, va a requerir una almohada más firme, claro, que le dé la estabilidad a estos músculos y a estas articulaciones cervicales para evitar lesiones. Es muy común en las personas que viajamos que una de las condiciones más graves es que estamos buscando una almohada, y a los lugares a los que llegamos a hospedarnos en hoteles, pues cada quien tiene su almohada, ¿no? No estaría mal que le recomendaras que dejáramos con la almohada, muchas ¿no? veces llegar entre el equipaje, pues tener una almohada, o por lo menos una con más soporte para cuando llegue pues encima de la otra, pues ya que compense un poco, ¿verdad? Porque la mayoría de las almohadas de los hoteles son pero muy sueltas, ¿no? Entonces igual los colchones algunas veces también no son muy adecuados. Pero precisamente para compensar todo este tipo de situaciones, pues la gente debe acostumbrarse a hacer ejercicio, tener el hábito del ejercicio todos los días, y sobre todo atender las lesiones, porque ese es el problema muchas veces. Dejamos lesiones de años, ¿no? Y hay que recordar que nuestro cuello pues está siempre en constante movimiento, todo el día y en la noche también, ¿no? O sea, no falla. Entonces, pues es donde está toda la inervación más importante que va al cerebro, a los ojos, a los oídos, a todo nuestro, que es donde está la computadora maestra, por así decirlo, en donde hay que estar conscientes de que debe estar todo en su posición adecuada. Mencionabas que los colchones normalmente hay que estarlos cambiando de posición, girándolos. ¿Esto para qué, con qué objeto se hace? Sí, pues el mismo peso va haciendo que se va perdiendo ahora sí que su tono de la estructura del colchón, ¿no? Entonces hay que rotarlo, ya no se voltean, algunos ya traen como una lona, pero sí hay que estarlos rotando. Lo ideal es cada mes para que ese soporte se siga manteniendo, ¿no? En el transcurso de la vida del colchón. Hay gente que tiene colchones desde que se casó, ¿no? O sea, tienen 30 años y el colchón no lo han cambiado, ¿no? Pues eso es increíble. O sea, la verdad es que un colchón no debe ser más que de 5 a 7 años ya cuando hay que jubilarlo, ¿no? Muchas veces invertimos en otra cosa que no es tan importante como algo como, pues estamos la mitad de la vida ahí acostados, ¿no? Y además se notan, tiene repercusiones directas porque las personas no alcanzan a descansar, y en todo momento están somnolientos, y la tortícolis en este caso sería la manifestación más común. Más común, sí, definitivamente. Mira, la mayoría de la gente debe ser conscientes de que debemos tener el hábito del ejercicio, ¿no? Porque mucha gente no hace ejercicio y tiene años que no ha hecho, ¿no? Entonces, debemos de ser conscientes del tipo de estructura que tenemos. Si es muy grande, si es muy chica, pues todos tenemos una estructura diferente, ¿no? Y en base a eso, pues es como debemos de tener nuestro entorno, adecuarlo para que no tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Ayer atendí a un paciente muy grande, más grande que tú, yo creo, que yo. Entonces, pues anda manejando un carrito así, más chiquito, ¿no? Entonces casi tiene que desdoblarse y doblarse otra vez para poder, y viaja mucho, entonces imagínate, siempre anda y tiene mucho sobrepeso, entonces pues todo eso le repercute en su estructura. No sabe ni cómo se metió en ese carro, ¿verdad? Sí, ni cómo se sale, ¿no? Porque también con tanta dificultad, ¿no? Que se maneja. Y es que pues es una persona muy grande, dije, no, usted necesita un vehículo más grande. Se avienta maratones hasta Lázaro Cárdenas y regresa en ese mismo día. Pues no. Está claro que todo los problemas posturales, como los mencionas,
tiene mucha relación con las lesiones en el caso de tu práctica, pero es muy importante que también entendamos que el entorno lo va a generar estos problemas posturales y que vale la pena invertirle en primero conocer y reconocer que esto también puede contribuir a esto. Vamos a un corte, estamos en Ciudad Salud con el doctor Jaime David Sánchez, nuestro quiropráctico. Estamos hablando acerca de la tortícolis. Vamos y regresamos. Muy bien, querido auditorio, estamos de regreso a nuestro programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. El día de hoy les recuerdo que estamos con el doctor Jaime David Sánchez, el especialista en toda la situación de los problemas de quiropraxia y muy importante el tema de la tortícolis. Platicábamos acerca que la almohada es uno de los elementos que más puede contribuir o acentuar ese tipo de lesiones, pero también el colchón. El colchón es muy importante que se vaya modificando, se vaya cambiando y que también tiene un tiempo de vida, ¿sí? La posición de dormir, ese es otro factor determinante. ¿Qué pasa con esta posición? ¿Por qué contribuye a la tortícolis? Dinos, David. Es lo que platicábamos, en la postura, la mayoría de la gente duerme boca abajo, mucha gente lo hace. En realidad no es conveniente porque pues, el cuello queda de una posición, el brazo de otra, la pierna queda también de otra forma, y entonces la columna se rota. Y esa rotación pues no nos deja que haya una nutrición adecuada de las estructuras. Y la nutrición de los discos se da precisamente en la noche, cuando ya el cuerpo está descansado. Lo conveniente siempre es dormir boca arriba y de lado, nunca boca abajo. Un ratito ahora está bien, pero no tanto. Fíjate, ya platicamos de esto, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando una persona que te está escuchando ya va a tener una lesión? Cambiar el hábito de la posición de dormir o la almohada, el colchón, va a ser complicado. ¿Qué es lo que recomiendas tú para empezar a cambiar esta mala postura? Porque hablamos que muchísimo de nuestro tiempo, el 40% del tiempo, nos lo pasamos en un proceso de recuperación que es el sueño, y si no tenemos estas condiciones, pues nos va a generar una lesión. ¿Cómo recomendarías que empecemos a cambiar este hábito Pues esto es parte de los hábitos en general, ¿no? Que debemos de cambiar. Debemos hacernos el hábito del ejercicio, sobre todo, estar trabajando con los hábitos de postura. Sí podemos cuando nos estamos programando, antes de acostarnos, ¿no? Lo ideal es que me duerma boca arriba y de lado, nunca boca abajo. Pero es cuestión de estarlo constantemente haciendo, ¿no? Así se nos hacen los hábitos. Los malos se nos pegan muy rápido, pero los buenos cuesta trabajo, ¿no? Pero es conveniente, sobre todo, que digamos 1 hora es para mí y hacer ejercicio, ¿no? Ahí pues tiene que ver pues, con hábitos también de vicios, ¿no? De cigarros, de alcohol. Hay gente que pues también todo esto modifica las estructuras, ¿no? Entonces, ahora, ya se presenta el paciente con este dolor, esta posición del cuello que no podemos flexionar, es muy doloroso. ¿Cuál es la recomendación que nos das? La recomendación primaria es, sobre todo, en primera instancia, pues hay que poner un poquito de hielo para que se desinflame un poquito, o calor, depende. Es que hay gente que prefiere el calor que el hielo, ¿no? Entonces, bueno, pues una pistola de esas con las que se secan el cabello, con calor, empezar a trabajar con eso, y empezar a tratar de mover su estructura. Y bueno, pues lo primero, pues lo clásico es algún relajante muscular, ¿verdad? Para que sea más tolerable el dolor. Entonces lo adecuado igual es hacer como una especie de collarín, pues puede ser hasta de periódico, si no se tiene algo así diferente, alguna franelita, algo que le mantenga caliente el cuello, ¿no? Y bueno, pues hay que corregir las estructuras para que desinflame y libere la presión que hay ahí. En este caso acuden contigo para hacer el alineamiento de esas estructuras que fueron desviadas durante la mala posición de la noche. Y ¿se debe de guardar reposo en esta condición? Sí, definitivamente hay que por lo menos unas 2 semanas se recomienda, y empezar a hacer ejercicio poco a poco para que ya una vez que se corrige pues ya va a poder mover mejor su estructura y ya desinflama poco a poco. Desgraciadamente cuando no se corrige la inflamación persiste porque puede haber presión en las raíces nerviosas o algún tejido muscular ya más dañado, ¿verdad? Algún desgarre o algo. Es que en esta situación
El dolor va a provocar que no puedas hacer el movimiento natural de tu cuello, pero pueden ser 3, 4 días de esta condición. Si no guardas reposo, ya vamos a tener una situación crónica y que además ese tipo de lesión nos va a generar una más grave o una condición mucho más, con un dolor más intenso por no haber esperado el tiempo. Y es una de las condiciones de las que no te permite conducir, o sea, no puedes manejar. No, pues no puedes ni siquiera voltear. Ahorita, en la época en la que vivimos, alguien que le diga, sabes que te tienes que dejar de manejar durante 2 semanas, pues sí, es una condición. Y hay gente que también le pasa manejando, ¿no? Cuando se echa de reversa y quiere voltear hacia acá y a la hora que ya no puede voltear para donde debería estar enfrente, ¿no? Entonces, pero esto pasa con gente que ya tiene recurrencia en sus lesiones, ¿no? Que ya ha sido lesionado desde hace tiempo y pues así se quedó, así se dejó, no se atendió y de repente pues se presenta otra vez el problema. Esto es muy frecuente, mucha gente ha tenido accidentes, volcaduras y el cuerpo pues registra todo, no, nada se le olvida, a nosotros sí, pero al cuerpo no se le olvida nada, ¿no? Gente que me refiere, no, pues es que yo tuve una volcadura hace 20 años y pues no me pasó nada. No, como que no le pasó nada, pues claro que le pasó, ¿no? Pero no se atendió, no se hizo nada. Y esas cosas esas lesiones que vamos dejando por muchos años, pues tienen repercusiones tarde o temprano. Es importante atenderse, sobre todo hacerse el hábito de dormir adecuadamente, una almohada adecuada, un colchón adecuado y sobre todo generar el hábito del ejercicio, ¿no? Porque eso es algo que es muy importante para que las estructuras tengan su función adecuada y bueno, normalmente sabemos que con la edad se va perdiendo la flexibilidad, pero se puede mantener haciendo ejercicio. Es necesario que lo hagamos. Todas las personas, todas necesitamos ejercicio y a los niños empezar a generar el hábito del ejercicio. Es muy necesario. Sí, porque estamos ahorita en una condición social, los hábitos que tiene la mayoría de las personas, pues el celular, ¿no? Yo veo que pues hasta les puede dar tortícolis por estar tanto empleando los teléfonos. Pues el estrés, ¿no? Les genera mucho estrés, estarle queriendo ganar la maquinita y todo esto, pues desgraciadamente esto sí les genera mucha tensión. Y ya la gente en general pues vive estresada porque ya amanecen y ya están ahí con el celular, ¿no? Y hasta en la cama, ¿no? Se la pasan trabajando en la computadora o en la tablet ahí, pues. La verdad es que la cama es para dormir, es lo que les digo, no es para otra cosa más que para dormir, ¿no? Haga lo que tenga que hacer en un lugar adecuado, siempre procurando un buen hábito de postura en la computadora o en lo que haga, tiene que estar sentado. Se lastima con frecuencia. Todo siempre se resume a los malos hábitos y la falta de ejercicio. Quiero agradecer una vez más el haber detenido en nuestro programa. Reiteramos la invitación. Próximamente queremos tenerte en estas emisiones. Ustedes siempre tienen la capacidad de comunicarse con el doctor a través del programa, sus preguntas, sus sugerencias. Muchas gracias, David. Este tema siempre es muy interesante. La tortícola es como todos los temas que nos traes. Esperemos verte pronto. A todo el auditorio quiero recordarles nuestros medios de comunicación, el Facebook, Twitter, el canal de YouTube y invitarlos a que no se vayan. Vamos con nuestro siguiente invitado. Regresamos. Estamos de regreso, estimado auditorio, con el programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Y antes que nada, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro psicólogo, el doctor Miguel Ángel López. Muchas gracias de que estés aquí con nosotros. Miguel, una vez más en la participación en Ciudad Salud y con un tema tan importante para esta época, las claves para mejorar la autoestima. Bienvenido. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar en Ciudad Salud y tocando un tema que es muy importante porque nuestra autoestima sufre en muchas situaciones de la vida cada vez que vivimos una situación estresante en nuestra vida o en el caso en que una persona también esté padeciendo algún trastorno, generalmente también la autoestima sale impactada y la autoestima muchas veces es la clave para poder superar o enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Hay una imagen que vamos a ver que nos sirve para introducir el tema, ¿no? Como podemos ver, es un león, un gato que se ve en un espejo y se percibe como si fuera un león. Yo creo que es lo primerito para poder entender
lo que es realmente el concepto de autoestima. Esta imagen sería una imagen errada de la idea que tenemos de autoestima. Porque este gato no tendría autoestima. Al contrario, sería un gato que estaría inflado y que tendría una percepción errónea de sí mismo. ¿No? Una percepción de una autoestima alta viene una percepción objetiva de mi persona. Normalmente los primeros psicólogos se trataron de abordar el tema de la autoestima. Los primeros investigadores lo veían así, como que la percepción que tengo de mí mismo. Si me considero una persona valiosa, luego entonces tengo autoestima. Pero ¿qué pasa si la percepción que tengo de mí mismo no es objetiva, ¿no? Entonces no es autoestima, estoy distorsionando la realidad de cierta forma, ¿no? Realmente la autoestima yo creo que se puede entender en base a dos ideas fundamentales. Uno, tener confianza en mis capacidades para enfrentar los retos de la vida. Ojo, no tiene que ver con sentirme Superman o que todas las puedo. No. Tiene que ver con que tengo confianza en mis experiencias, en mi aprendizaje, en mi mente, en mis emociones para enfrentar determinados retos que la vida me va presentando. Esto está basado en los logros objetivos que tengo, ¿sí? Hay personas que creen que pueden con todo, pero no tienen los logros correspondientes. O sea, te pueden decir que pueden con todo y a la hora que les pones un reto, no lo logran. Fíjate, yo creo que esto es muy importante porque tanto es malo el sentirse menos como tener una idea equivocada. A fin de cuentas, la condición es que debemos ser muy realistas y conocer nuestras capacidades, no aumentarlas ni tampoco disminuirlas. Pero a fin de cuentas yo creo que queremos tener una autoestima lo más acorde a la realidad, pero que también nos genere una satisfacción esta autoestima. Y esta es la base, la autoestima es realista. Esto es, si está basado en un conocimiento profundo de mis logros y de los retos que tengo en la vida y que tengo confianza en utilizar mis capacidades para enfrentar estos logros, estamos hablando entonces de que hay una autoestima sana en esta área. La otra área tiene que ver con saberme merecedor de la felicidad. No merecedor de todo, ¿sí? Sino ser congruente en el respeto que tengo hacia mi persona, ¿sí? Pues una persona puede decir, tengo la autoestima muy alta, pero tiene adicciones. Entonces ahí hay un agujerito. A lo mejor en otras áreas puede estar mejor su autoestima, pero en esa área... O no hay hábitos saludables, ¿no? No practico deporte, no... mi conducta no es acorde con tratarme como si fuera yo una persona valiosa, ¿no? Entonces la segunda parte tiene que ver con cómo me trato a mí mismo. En el cuidado a mi persona, ¿va? Desde lo físico, lo intelectual, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta en las relaciones. Una persona que sabe defender sus derechos, ¿sí? Sin pisotear los derechos de los demás, es una persona que tiene una autoestima alta o que en esa área tiene la autoestima alta, ¿sí? Porque se trata como una persona valiosa. Ojo, valiosa, no superior a los demás. Pues soy capaz de reconocer mi valor y el valor de los demás. Entonces, para poder resumir una idea más avanzada de la autoestima, no es la percepción que yo pueda tener necesariamente, porque esta percepción puede ser poco objetiva, sino está enfocada en dos áreas: que tenga yo la capacidad, la confianza en mis capacidades para enfrentar los retos de la vida, ¿sí? Y siguiente, que me trate como persona valiosa, que mi conducta refleje el reconocerme y tratarme como una persona valiosa. Esto es en mis hábitos, en la serie de hábitos que tengo y en mis relaciones con los demás. Entonces, yo creo que de esta manera podemos entender la autoestima de una manera mucho más objetiva que nada más el creerme que soy valioso, ¿sí? Porque hay veces que esta creencia pues nada más es una tapadera para otra serie de cosas. Sí, a fin de cuentas, yo creo que algo que tenemos que profundizar más es que ya el hecho de que tú lo estés mencionando como individuo, los valores o la capacidad o qué tan valioso puedes llegar a ser para una condición, pues esto ya habla de que puede haber un problema. ¿De qué tanto mi conducta refleja que me reconozco como una persona valiosa? O sea, no importa tanto lo que decimos, importa lo que hacemos. Entonces, si mi conducta refleja que en efecto me considero valioso, vuelvo a recalcarlo, no superior, valioso, ¿sí? Desde la capacidad de poder reclamar si me sirven algo mal en un restaurante. Si valoro mi trabajo, si valoro mi dinero, que estoy ahí, ¿sí? Pues entonces si me sirven algo más voy a tener la capacidad de reclamarlo
sin ofender al pobre mesero, ¿no? Por ejemplo, respetando también viendo este valor en otra persona. Entonces esto se llama asertividad y es una habilidad de comunicación que incluye el reconocerme como persona valiosa. Y sí, es una característica de las personas que tienen una autoestima sana en esta condición. ¿Sí? Muy bien, pues vamos al corte y regresamos en el tema de hoy como herramientas para fortalecer nuestra autoestima. Estamos con el doctor Miguel Ángel, el psicólogo del programa, en nuestra emisión de Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Vamos al corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso con el doctor Miguel Ángel López, nuestro psicólogo y colaborador de Ciudad Salud, nuestro programa de tips e información de los especialistas del área médica para que toda la población tenga acceso a la información de primera mano acerca de cada una de las especialidades en estas áreas de la salud. El día de hoy con el doctor estamos hablando de las claves para mejorar la autoestima y a mí me gustaría preguntarte, Miguel, ¿cómo podemos identificar o qué ejemplos muy puntuales, como siempre lo haces en nuestros programas, referente a que podamos reconocer cuando la persona tiene problemas de autoestima, una autoestima falsa o inadecuada y que podemos empezar a ver que requiere tratamiento? Yo creo que, retomando un poquito los conceptos que vimos anteriormente, vamos a ver primero el clásico, la autoestima falsa, ¿no? Cuando la persona se siente o tiene conductas en las que aparenta tener más logros de los que en realidad tiene. Entonces, ocurre muchas ocasiones en política, ¿no? Podemos ver personas que son tan eficientes como venden la idea. Entonces, una persona que pone metas o dice que va a lograr ciertas cosas y no las consigue, entonces, bueno, está queriendo aparentar ante los demás, pero realmente su esfuerzo y su dedicación no corresponden, el logro no corresponde a aquello que promete o que dice, ¿no? Ese sería un aspecto. Otro, las personas que minimizan sus capacidades. Hay personas que tienen altísimas capacidades, que tienen mucha preparación en estudios y que sin embargo tienen miedo de enfrentar ciertas tareas o ciertos labores. Si yo he estado trabajando durante años para la preparación, digamos, de una licenciatura y una maestría, y de repente tengo problemas para asumir los retos para los que sí estoy entrenado, ¿sí? O que son levemente superiores a lo que estoy entrenado. Entonces, este temor está hablando de que no tengo esta confianza básica en mis capacidades para poder lograr las cosas. Todos podemos sentir temor al iniciar un nuevo proyecto. Sin embargo, una persona que tiene una autoestima alta es capaz de ubicar ese temor y de hacer un listado de sus habilidades, un listado interno de sus habilidades y decir, sí está difícil o sí me atemoriza, pero lo voy a enfrentar y si me equivoco aprenderé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona que tiene una orientación muchísimo más flexible en su pensamiento y que al mismo tiempo reconoce sus capacidades, ¿no? Entonces, también si una persona se deja vencer por los temores, a pesar de haber tenido logros o preparaciones, estamos hablando de que también en este sentido hay un problema de autoestima, ¿no? Y esto puede ser no nada más en logros profesionales, puede ser en cuestiones de salud, puede ser, es muy común en las personas que tienen, por ejemplo, trastornos de ansiedad, que tienen muy poca confianza en la capacidad de su cuerpo para estar sanos. Entonces empiezan a temer que en cualquier momento les pueda ocurrir algo, ¿sí? A pesar de que, bueno, el cuerpo, tú sabes, es muy sabio, ¿no? Vemos constantemente problemas de salud, pero en general el cuerpo tiene una gran capacidad de recuperación ante las adversidades. Y hay personas que se les olvida, ¿no? Entonces, por ese lado serían ejemplos de cuando una persona no mide de manera objetiva su capacidad para enfrentar los retos de la vida, determinados retos. Por el otro lado, una persona que abusa de los demás, es una persona que tiene mucho miedo a ser sobajada, no ser reconocida en su valor. Entonces es una persona que también tendría un problema de autoestima por este lado. Una persona que está constantemente a la defensiva, que agrede a los demás en sus relaciones humanas, pues entonces es una persona
que en el fondo tienen mucho temor. Ahora, esta condición, ¿qué tanta relación puede llegar a tener? Porque mucho de nuestro auditorio nos favorece con su atención personas jóvenes y que a veces se puede llegar a confundir con ser, pues, tal vez un poco tímido, introvertido. ¿Tiene relación directa esto con la autoestima? Fíjate que no necesariamente. Hay un aspecto que es la necesidad de contacto social, que tanto me estresa el contacto social y una predisposición genética para él. Hay personas que tienen una alta autoestima, pero tienen poca necesidad de contacto social, ¿sí? O les estresa mucho el contacto social. Hay veces que se piensa que esta persona es una timidez porque tiene miedo a las relaciones con los demás, ¿sí? Si ese es el caso, sí te estaríamos hablando de un problema de autoestima. Pero si la persona está muy tranquila y feliz, con pocos amigos, pero profundos, ¿sí? Pues entonces estamos hablando de un perfil de personalidad que no necesariamente es enfermizo, ¿no? Yo creo que sí es importante reconocer esto. La necesidad de contacto social no es igual en todas las personas. Y este cliché que la persona que es poco expresiva es insegura, no necesariamente es así. Sí, por eso te lo pregunto, porque en la sociedad ahora los adolescentes o la gente joven, cuando los vemos que son introvertidos, que no se socializan o que tienen esto, lo primero que nos viene a la mente es que pues, no es seguro, tiene un problema de autoestima, pero qué bueno que lo recalcas, es simplemente que hay personas que tienen mayor necesidad para sentirse bien el estar socializando y otros que están muy seguros, muy tranquilos, muy felices con el número de personas que están en su entorno y que no buscan incrementar este número. Y otra parte sí sería en cuanto a etapas de la vida. Los adolescentes tienen una mayor necesidad de socialización, de pertenecer a un grupo, y salen temores que son naturales para la etapa de la vida, donde a veces el muchacho sí se deja vencer por estos temores. O sea, ahí veríamos donde primero todos los adolescentes cargan cierto grado de temor. Si el muchacho se deja vencer por esto y se aísla a pesar de sí querer relacionarse, pero no saber cómo, entonces, o más bien el no saber cómo le empieza a generar problemas, entonces sí estamos hablando de que ahí hay una cuestión de autoestima que habrá que trabajar, ¿no? Pero ya estamos hablando de situaciones muy particulares de la vida. En la etapa de la vida, los adolescentes definitivamente van a vivir ciertas inseguridades, ciertos temores. Es natural en la etapa de la adolescencia, pero más bien es que tanto utilice el adolescente sus recursos para ir aprendiendo y creciendo en esta etapa crítica de la vida, ¿sí? Habrá adolescentes que sepan enfrentar estas soluciones adecuadamente y habrá otros donde algún fallo de la autoestima les causa un problema. A fin de cuentas, esta situación de confrontar alguna experiencia en la que tienen que desarrollar estas habilidades, si no la pueden resolver, pues puede ser inicio de este tipo de complicaciones. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Miguel Ángel López, nuestro psicólogo en el programa Ciudad Salud, donde la salud es más importante. El tema de hoy: ¿cuáles son las herramientas para fortalecer o tener una salud en la cuestión de la autoestima? Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel López, el psicólogo encargado de esta área tan importante en la que necesitamos tanta información. Y el día de hoy nos estamos abordando las claves para mejorar la autoestima. Miguel, por favor. Muchísimas gracias. Fíjate que, para empezar, yo creo que como cualquier situación de comprensión, para poder generar un cambio, primero hay que delimitar un problema. Entonces yo creo que lo primero para poder ubicar qué tenemos que mejorar en la autoestima, porque no hay autoestima perfecta, más bien es que cada quien podamos asumir qué aspectos nos convendría trabajar. Yo creo que lo primero sería poder observar objetivamente nuestra conducta. ¿Qué dice nuestra conducta en estas dos áreas? O sea, ¿qué tanto dice la conducta acerca de la confianza que tengo para enfrentar los retos que la vida me presenta? En todo, laboral, socialmente, familiarmente, ¿sí? Que echarme un clavado ahora sí que a mi interior y poder decir, bueno, ¿qué dice mi conducta de cómo enfrento estas cosas? Si dejo que mis temores me venzan o si pongo una cara que no corresponde con mi realidad y me está costando trabajo reconocer mis carencias para trabajarlas,
Entonces, lo primero sería esto, ver si mi conducta corresponde con lo que creo de mí mismo en cuanto a mi capacidad de enfrentar los retos de la vida. Y otro aspecto, por el otro aspecto sería ver qué tan bueno soy para en mis relaciones humanas establecer límites sanos, para expresar mis emociones, mi forma de pensar, para reclamar cuando algo no me parece y hacerlo de una manera donde respete los derechos de los demás y los míos. También ver qué tan congruente es mi comportamiento en relación al cuidado de mi persona, desde el cuidado físico, hacer deporte, la dieta, el cuidado mental, qué tanto hago por cultivar mi mente. El empezar a cuestionar esto me va a ayudar a darme cuenta y conocer qué áreas son las que tengo que fortalecer. Sería la primera parte, ¿no? Trabajar en este aspecto de la conciencia. El otro sería la iniciativa para poder enfrentar estas situaciones. Saber reconocer que nadie somos perfectos, ¿sí? Que no tenemos por qué serlo, pero que el pequeño trabajo de todos los días va a depender únicamente de mí. Tiene que ver con asumir mi libertad, realmente mi responsabilidad, de que nadie va a cambiar, nadie va a mejorar mi autoestima por mí más que yo mismo. Entonces es un trabajo personal. Puedo necesitar la ayuda de un profesional para orientación, pero al final de cuentas el que decide hacer o no hacer las cosas soy yo. Exactamente. No, a eso me estoy refiriendo. Otro aspecto importantísimo sería el ajuste de mis expectativas. Una cuestión que causa graves problemas de autoestima es el compararme con los demás. El no trabajar el hecho de que mis expectativas tienen que ser objetivas en base a dónde voy yo. O sea, saber ser objetivo de dónde están mis logros, dónde está en lo social, en el respeto a mí mismo, en mis hábitos y dónde te puedo mejorar un poquito más. No lo que pidan los demás, no lo que mi idea me diga que debería de ser, sino de dónde estoy, qué tanto es un esfuerzo sostenido, pequeñito de aquí para adelante, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente aspecto importante sería ajustar mis expectativas. Las expectativas desbordadas generalmente acaban propiciando que nos sintamos culpables, que nos paralicemos y son un desastre para la autoestima. Entonces, ¿qué me digo yo en cuanto a lo que espero de mí mismo? Si me exijo demasiado o demasiado poco, o me exijo en referencia a los demás. Cada quien tenemos nuestro camino, ahora sí que cada quien sabemos las piedritas que cargamos, y andarme exigiendo en base a cómo yo percibo a los demás, pues no va a ser justo para mí mismo, ¿no? Yo creo que de ahí deriva la importancia de esta información, porque cuando acudan contigo es porque ya reconocieron y desafortunadamente lo más difícil va a ser esta condición de darse cuenta que nos estamos poniendo metas demasiado altas y esto genera frustración y se va a reflejar en la autoestima. Que nos ponemos metas demasiado cortas o demasiado sencillas y sentimos esta falta de presión o este logro que no es lo que nos está dando esta satisfacción. Y muy importante, la percepción que estamos viendo de nosotros mismos, porque siempre hacer evaluaciones de la gente, siempre se dice que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Entonces, yo creo que esto es muy importante, estos detalles en características de la gente que tenga alguna complicación con la autoestima y que lo más importante, una vez que lo establezca y que diga lo que acabo de ver en el programa, me tengo una relación con esto, pues acuda a consulta lo más pronto contigo, que se pueda contigo, ¿no? Así es, y a mí fíjate que a mí me da mucho gusto que yo veo cada vez más personas que desean prevenir. Esto es, ubican que hay una pequeña falla, ubican que hay ciertas dificultades y antes de que esto brinque en una depresión o en un trastorno de ansiedad, buscan ayuda para mejorar en estos aspectos. Desafortunadamente tenemos la visión de la psicología demasiado clínica. Esto es, pensamos que el psicólogo solamente va a intervenir cuando ya estamos presentando un trastorno de la personalidad terminado, ¿no? Un trastorno psicológico. Sin embargo, hay muchas veces que se puede intervenir con tiempo antes de que el grado de malestar sea mayor. Y aprender a trabajar en la autoestima es aprender también a ser proactivos. O sea, ¿para qué voy a gastar determinada cantidad de recursos en resolver un problema cuando ya lo tengo enfrente, cuando es mucho mejor trabajarlo desde antes para empezar, ¿no? Entonces, yo creo que tener este enfoque de prevención es muy útil.
por un lado, y otra serie de actividades y de actitudes que pueden ayudarnos muchísimo a mejorar nuestra autoestima es también esto, saber ser muy objetivos con la crítica que hacemos hacia nosotros mismos, ¿no? Está juntito con las expectativas que ya hablamos, pero sí me gustaría hacer hincapié en la manera en que me critico. En el origen de la palabra criticar, tiene que ver con sacudir, con analizar, ¿sí? Entonces es muy diferente hacer un análisis de mi comportamiento a juzgarme por mi comportamiento. Una persona que tiene la autoestima alta tiene la objetividad para, sin catástrofes, reconocer sus errores y aprender de ellos, ¿sí? Y una persona que tiene baja autoestima le va a costar mucho trabajo porque se siente culpable. Mira, fíjate, este tema es tan importante, pero como siempre promovemos la prevención, no hay que esperar a tener unos trastornos de conducta muy importantes. Por último, tenemos un minuto, las conclusiones que tenga respecto a este tema para poder despedir nuestro programa del día de hoy. Yo creo que hay aspectos la autoestima es fundamental para poder avanzar en la vida y tener una buena calidad de vida, primero, es fundamental. Nadie tenemos una autoestima perfecta. La clave fundamental para ir desarrollando cada vez nuestra autoestima, yo creo que es uno, la capacidad de ser objetivos, de no defendernos ante la realidad, de hacer esta evaluación objetiva sin caer en culpa, nada. Y otro que es muy liberador es darnos cuenta que el aspecto de la responsabilidad, de qué hago al respecto, entonces no ser perfecto, sino en mí está el poder reaccionar y trabajar lo que tenga que trabajar. Entonces este aspecto de conciencia y este aspecto de responsabilidad para mí son fundamentales para cualquier acción que se tenga que hacer con respecto a la autoestima. Pues muchas gracias, Miguel. Nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa Ciudad Salud. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.